Hola, hola, mi nombre es Selene Lugo y les doy la cordial bienvenida a esta su siguiente clase de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a hablar el tema de ética dentro de la filosofía y pues bueno, comencemos. Como bien ya sabemos, en diferentes momentos de la historia se ha entendido a la filosofía, chicos, como una manera diversa de observar las cosas, pero para los griegos antiguos se trataba de la búsqueda de los principios y de las características del ser. Estos filósofos chicos utilizaban la palabra ser para hacernos énfasis a lo que diera sentido a todos los demás seres que existen, que han existido y hasta incluso, ¿por qué no?, que existirán. Por ejemplo, Heráclito. Él nos mencionaba que los seres que existían eran diferentes y que eran fáciles de observar, ya que nosotros apreciábamos mucho lo que era la naturaleza y la contemplábamos. La observación, chicos, nos la dividía en los siguientes términos. Heráclito nos mencionaba que la observación nos llevaba a las piedras, al pasto, a los árboles, a la lluvia, como objetos separados o como fenómenos distintos. En cambio, la contemplación de las cosas era de la naturaleza, y esto era algo consistente en no poner atención a los detalles y concebir una coherencia entre todos esos objetos y fenómenos, una especie de unificación o armonía entre ellos. Y esto proviene de algo que pues nos da sentido y consistencia a estas diversidades, ¿ok? Ese algo es nuestro ser, es como nosotros somos, es lo que nosotros reflejamos. Hay que admitir, chicos, que todos vamos a observar la primera característica de la filosofía. La admiración es el primer paso para comprender los acontecimientos o los hechos que están ocurriendo en nuestro alrededor. Más sin en cambio, Sócrates nos brindaba un ejemplo, y ese es que él nos dijo que él se dedicó a buscar la verdad en la naturaleza de la belleza, la santidad, la justicia, el amor, lo que hay entre lo visible y no visible, algo así como los valores. Cabe mencionar que siglos después, Sócrates, durante el Renacimiento, surgió lo que conocemos como la filosofía moderna, que se caracterizó por considerar que el conocimiento verdadero solo es posible mediante el uso de la razón. Por ejemplo, se afirmaba que era posible conocer a Dios, el alma humana o al mundo como una totalidad, si nosotros veíamos fijamente cómo son los objetos de estudio que acabamos de mencionar. No se puede pedir o percibir mediante los sentidos. Eso se puede percibir más que nada a base de lo que nosotros queremos creer y las creencias que tenemos adquiridas al paso del tiempo, chicos, las llamadas realidades trascendentales y creencias de la razón. Esto es el único medio para conocer sobre estas figuras mencionadas anteriormente. Sin embargo, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, de 1724 a 1804, llamó a esta tendencia filosófica como dogmática, porque pensaba que actuar así es usar la razón de manera pues rígida, sin críticas, como si no tuvieran límites. Kant habla de diferentes desarrollos que se han conocido como el uso crítico de la razón. A muy grandes rasgos podemos decir que hay tres ideas fundamentales que caracterizan el trabajo filosófico de Kant. La primera es que la mente humana no puede tener conocimiento de objetos trascendentales como Dios o el mundo en sí mismo, sin que los subjetivistas humanos intervengan. La segunda es el conocimiento que nos brinda la ciencia. No es perfecto y tampoco es libre de subjetividad humana. Cabe mencionar que la tercera es tal vez la más relevante para nuestro caso. Kant pensaba que si bien no podemos tener conocimiento pleno de los trascendentes, porque esto es algo que carece de los sentidos y de la razón humana, sí podemos tener ciertos accesos a ella a través de lo que conocemos como moral.
Como podremos percibir, chicos, no es nada sencillo que todos los filósofos se pongan de acuerdo para establecer pues qué es la filosofía. Cada uno de ellos podría escribir libros enteros sobre ello. Sin embargo, existe algo lo que la gran mayoría está de acuerdo. Filosofar es pensar. Pensar es agudamente, con rigor, con plena conciencia del acto. En resumen, la filosofía es un tipo de saber que se aboca a clasificar y fundamentar cualquier tipo de saber. Además, se va a dedicar a fundamentar a ella misma cuando pues es un momento de conciencia para nosotros mismos. Este momento de conciencia es derivado de la reflexión y de la argumentación rigurosa. No está de más que observemos cómo es que, dada la expresión de temas que abarca la filosofía y la diversidad de manera para acelerar la disciplina filosófica, va a tener como objeto diversas áreas de especialización. Desde el inicio de nuestras clases hemos visto diferentes disciplinas que estudian lo que es la filosofía, lo que estudian la ética y lo que estudian los valores, como la axiología. Pero también hemos visto a diversos filósofos que han sido pioneros para que esta búsqueda sea relevante, ¿vale? Cabe mencionar que de igual manera cada mito de la filosofía es de diversas fuentes, como por ejemplo Platón. Él nos decía que recurrir mucho a los mitos de que les sirven de ejemplo para mostrar con mayor claridad lo que queremos decir. El mito es más importante que la información que queremos dar a entender. Por ello, Platón nos plasmaba y nos daba referencia a que es importante que nosotros sí busquemos la verdad de las cosas, pero no nos conformemos con lo que son los mitos, sino que indaguemos más allá de y no nos quedemos con el que nos han platicado, o con el que creo, con el que me imagino. No, que investiguemos más allá de y que siempre busquemos la verdad de las cosas, de los acontecimientos. Y es por eso que es importante hablar de igual manera sobre la ética y la moral. Tomar una decisión implica poner pues un balance sobre varias opciones y pues sopesar las posibilidades y consecuencias de cada una de ellas. Una vez que visualizamos las posibilidades, escenarios y demás cosas que puede pasar al momento de tomar una decisión, cabe mencionar que también tenemos que elegir cuándo hay que decidir entre encubrir o no a un amigo, ejemplo, entre llevar o no al pastel al ganador el terreno de otro, realizar o no una actividad, si queremos entregar tareas sí o no, si queremos, no sé, a lo mejor ir a la fiesta y demás. Todos tenemos una idea sobre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Tenemos muy claro cómo nos gustaría llevarnos con los compañeros, si nos gusta o no llevarnos pesado. De hecho, es muy común que convivamos de diferentes maneras con nuestros compañeros. Solemos, por ejemplo, ser más apegados y tener más confianza con las personas que comparten nuestros gustos musicales, nuestras posturas sobre ciertos temas o creencias. Bien, podemos estar dispuestos a juntarnos con un compañero al que le guste la comida chatarra, porque no consideramos que sea malo o incorrecto, tal vez pensamos que tiene un mal hábito, pero no creemos que eso lo hace pues mala persona. En el mismo sentido, podemos aceptar convivir con compañeros que no compartan muchas cosas con nosotros, pero no aceptar juntarnos con ellos, como por ejemplo con alguien que maltrata a los animales. Estos criterios que todos tenemos sobre lo que es bueno y es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto, constituyen nuestra moral. Todos tenemos una moral completamente diferente. Para dejarlo un poco más claro, chicos, la moral es el concepto que va a abarcar dos elementos de un tipo de comportamiento humano. El que es factible de pasar por un proceso de toma de decisiones y las reglas de acción, las normas que nos indican lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto.
conveniente o inconveniente. Esta es una regla que nos va a guiar al comportamiento para pasar por un proceso de tomar decisiones como elegir con quién me junto, a quién le vendo, si miento o no, si encubro o no a un amigo, una discusión, si entro dentro de una discusión o no. Cabe mencionar que un ejemplo sencillo es que hay quienes les gusta alimentar a las ardillas. Bajo estas condiciones suele reproducirse con abundancia en algunos parques. Otras personas consideran que es inadecuado porque puede dañar las plantas y cultivos. Por sencillo que parezca, este pleito o esta controversia, chicos, genera discusiones entre vecinos. Otro ejemplo, hay personas que consideran incorrecto comprar animales en las tiendas de mascota, pues están convencidos que no se les da un trato justo a los animales y que los animales no son un objeto de inanimados para poder venderlos. Dirían que si se desea una mascota que se adopte, pues existen muchos perros y gatos abandonados en diferentes albergues para animales. De tener muchos perros y gatos abandonados en diferentes albergues, pues mejor prefiero adoptar. Este es otro ejemplo de moralidad. Además, si dentro de una misma sociedad existen estas disciplinas, imagínate qué ocurre cuando se trata de comportamientos o hábitos o costumbres entre diferentes regiones o países. Por ejemplo, muchos hindús, aquellos que se adscriben a creencias religiosas con fuentes influenciadas de los Vedas, consideraban incorrecto comer carnes porque se obtenían mediante la violencia. Hay que matar a los animales, tampoco comen huevo ni pescado por la misma razón, si se consideran inmorales. Para cerrar, veamos esta parte de la definición de moral que ofrece Adolfo Sánchez Vázquez en su libro Ética y pensamos poco sobre ello. La moral, chicos, es un sistema de normas, principios y valores, y estos están actuando de acuerdo con el cual está surgiendo su relación mutua entre los individuos o entre ellos, y la comunicación de manera normativa que tiene una característica histórica, social, se acatan libres y consecuentemente por una convicción íntima y no da pues un modo mecánico o exterior a impresionar a las otras personas. Como podemos observar, es indispensable para la convivencia práctica entre las personas analizar, discutir y argumentar cuidadosamente por qué consideramos algunos comportamientos como buenos o malos. Es necesario entonces pensar que la moral, esto es de la ética, esta disciplina filosófica nos hace reflexionar sobre las normativas y las cosas morales, cuestionando el origen e intentando que las diferencias de dichos temas o dichas problemáticas vayan siendo nuestra brecha para abrir camino y no caer en provocaciones. Cabe mencionar que la palabra ética proviene del vocablo griego éticos, que significa carácter, en tanto modo del ser. La ética es el quehacer filosófico de la razón y defender o proporcionar argumentos morales o normas morales adecuadas para uno o varios grupos culturales, como no matar, es deber del más fuerte, proteger al más débil o mentir es incorrecto. Son muchos filósofos que a lo largo de la historia han trabajado y desarrollando teorías como Aristóteles y Immanuel Kant, y quien por ejemplo razonó y reflexionó para generar un sistema que nos permitiera dar orden a la libertad humana y establecer los límites morales. Sin embargo, podríamos imaginar que es un lío ponernos de acuerdo sobre cuáles son esos principios morales que aplicaría para todos los seres humanos. Una vez logrado el acuerdo, se tendría que elaborar una serie de normas comunes
que nos van a ayudar a resolver situaciones en diferentes conflictos cotidianos. Estos nos van a permitir aplicar en todo momento, en cualquier cultura y en toda circunstancia o parte de la historia. Por ejemplo, se vale restituir a los embriones acumulados en los laboratorios de fecundación in vitro. ¿Es correcto establecer la pena de muerte? ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta para juzgar en caso de que esto sea legal? Piensas que tienes dos únicas opciones y cualquiera que escogemos nos lleva a cometer algo incorrecto o algo desagradable, algo malo, algo injusto, etcétera. Hay que discutir este tema todos en grupo, chicos, para poder definir cuál es nuestra moral y conocernos un poco más como compañeros. Es indispensable que cada uno de nosotros tengamos en práctica nuestro libre albedrío y nuestra moral la pongamos a ejecutar según nuestros criterios o según lo que nosotros creemos que es bueno y o es malo para nuestra sociedad, colectividad o incluso hasta nuestra comunidad estudiantil, ya que cabe mencionar que muchas veces y en muchas ocasiones nosotros llegamos a encontrarnos diversas disciplinas éticas y morales en nuestra vida cotidiana, y eso en ocasiones puede llegar a generar algunos desacuerdos, ya que las personas no piensan o no estamos acostumbrados a que las personas piensen de diferente manera como nosotros pensamos. Por el contrario, pensamos y suponemos que las personas deben de pensar de acuerdo a como nosotros queremos que piensen, y no es así. Las personas tienen su libre albedrío de poder pensar, suponer o creer cualquier cosa que ellos piensen o quieran y se imaginen. Ahora bien, vamos a observar lo que es la epistemología. Los antiguos griegos diferenciaban la epistemología como el saber del sentido común, del saber cotidiano o de la mera opinión. Para ellos, la epistemología nos permitía alcanzar la verdad, así junto con el vocablo logos, que ya se ha dicho lo que significa. Tenemos que la epistemología es el estudio del saber organizado y fundamentado. El tema central de la teoría del conocimiento o epistemología es el de la justificación para considerar un enunciado como verdadero o para considerarlo que alguien tiene la razón suficiente para hacer una afirmación. Esto es en la epistemología se divide en al menos dos grandes variantes: la que estudia cuáles son las condiciones para que una afirmación se pueda considerar verdadera, y las que pues van a abordar las condiciones para creer una aseveración. Por ejemplo, en algún momento de la historia se consideró que una entidad debía ser observada para estudiarse. Bajo este criterio, la afirmación el átomo es indivisible no se concebía factible de verificación o veracidad, y por lo tanto no podría ser parte del conocimiento, pues los átomos no se pueden observar de la misma manera que las manzanas. Nos está exigiendo que nosotros tenemos que tener una herramienta de estudio para poder idealizarlo y buscar con certeza su verdad. Ahora bien, ¿qué pasaría si seguimos el mismo criterio para las afirmaciones morales? Como matar es malo. Sería imposible tener conocimientos sobre lo correcto e incorrecto, pues no observamos directamente. Cuando vemos un asalto, vemos que una persona le arrebata un objeto de valor a otra, pero no vemos la maldad en sí. Cuando miramos a un señor ayudando a levantarse a otra persona del suelo después de haberse caído, no vemos la bondad en sí. Notamos una cosa que es la característica de objeto del ser observable. No es útil para la ética, aclaramos. Todo mundo tiene derecho a creer lo que quiera, y no es que tenemos que hablar únicamente de creencias religiosas. Los epistemólogos, chicos, nos intentan censurar de acuerdo a las creencias que nadie puede sustentar con argumentos. Si consideramos
que las estridencias de las guerras eléctricas es horrible, está bien. Si por el contrario disfrutamos muchísimo el sonido distorsionado, perfecto. Hay propuestas musicales para todo. También es cierto que si consideramos que pasar por debajo de una escalera no es conveniente para el futuro, está bien. Si tienes derecho a creerlo, de acuerdo en consecuencia, y de no tener que darle explicaciones a nadie, porque no afecta a nadie el ejercer tu derecho. Pero fíjate bien, tener creencias sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, genera deberes y derechos. Por ejemplo, en nuestra sociedad, chicos, robar es malo, por lo que se han creado instituciones que otorguen el derecho a todos sus miembros a ser protegidos. En este caso, con un sistema de vigilancia, además se generan obligaciones de no ir contra de esta convicción, ya que si quieres pertenecer a esta sociedad y andar en paz, tienes que evitar robar. Otra consecuencia de esta creencia colectiva es que si alguien no la respeta, el afectado tiene derecho a pedir justicia. La sociedad va a representar por alguna institución competente y va a tener la obligación de actuar en consecuencia, y el afectado debe ser responsable por sus actos. La lógica, chicos, nos está marcando que va a estudiar la distinción entre el razonamiento correcto e incorrecto, parte fundamental de la argumentación. Por ello tiene un vínculo inevitable con la ética, ya que ésta se compone del razonamiento para analizar, justificar o rechazar códigos de normas de comportamiento. ¿Creen ustedes, chicos, que servir a un código de ética nos va a justificar eh, de algunas normas de comportamiento, o creen que nos va a servir como un razonamiento incorrecto? Veamos lo siguiente, chicos. Ejemplos: todas las personas tienen derechos a pensar o a idear sobre qué es inconveniente o conveniente para ellos mismos. Esto es así porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de razonar. Todo ser humano puede llegar a distinguir lo que es conveniente o no. Si llevamos una vida religiosa, nos privamos de cualquier cosa buena de la vida. Si llevamos una vida viciosa, no disfrutamos en realidad de ninguna cosa buena de la vida. De acuerdo con lo anterior, no importa si llevas un tipo de vida u otro, nos privamos de cualquier cosa buena de la vida o no disfrutamos de la realidad de ninguna de las cosas buenas de la vida. El primer razonamiento es correcto, esto es que la relación entre las premisas y las conclusiones es adecuada, es sólida y conveniente, nos ofrece una buena justificación para aceptar la conclusión. En cambio, en el segundo ejemplo hay algo que no cuadra, hay algo de engañoso. Llevar una vida religiosa no necesariamente priva de todo lo bueno de la vida. Algunas personas consideran que la creencia en Dios es una de las cosas buenas de la vida. Además, si bien es cierto que una vida con vicios puede generar infelicidad, las opciones que se planean no son las únicas. Es decir, no es cierto que únicamente podamos elegir entre ser religiosos o viciosos. A esto se le llama falso dilema. Tenemos, pues, que la lógica estudia la relación entre las premisas y las conclusiones. Es la razón o el razonamiento que nosotros le damos al nexo, y este va a depender que un razonamiento sea correcto o incorrecto. Al tratarse de la ética, nos vamos a dar cuenta que su relación va a depender que se cometa o no un acto inmoral, y este acto inmoral nos va a traer consigo una injusticia que va a ser atropellada por nuestros derechos, o ser considerar un razonamiento correcto cuando el nexo entre en sus premisas y las conclusiones se sostengan. Ahora bien, otro tema importante es el juicio de valor. Seguramente algunas veces han criado a Ahora bien, vámonos con la última parte, el juicio de valor. El juicio de valor, seguramente alguna vez han criticado a alguien sin haberlo conocido bien. Tal vez has comentado con tus padres que algún profesor te parece muy molesto, o probablemente le has contado a alguno de tus tíos ciertas preferencias políticas. Un juicio
Es un acto del pensamiento por el cual pues se afirma o se niega una idea respecto a otra. Emitir un juicio es lo que mismo nos va a afirmar o nos va a negar algo. Los juicios de valores, como bien ya sabemos, se realizan cuando calificamos a cualquier persona, idea o acto como bello, feo, justicia, injusticia, interesante, aburrido, útil o inútil. Estos juicios aparecen cada vez que se sienta simpatía, rechazo, admiración o indignación hacia alguna idea, postura o forma de ser. Nota cómo todos nosotros vamos a ir aprendiendo o vamos a ir aprobando y desaprobando ideas y acciones humanas. Del mismo modo, en lo que los medios de comunicación como la radio, la televisión pueden observar que se emiten una gran cantidad de juicios de valor acerca de la política, la religión, el fútbol, entre otros temas. Los juicios de valor, chicos, son entonces el modo personal o de la sociedad de evaluación y de la realidad con los juicios de valor. Estos se van a expresar con normas o valores personales que se van a ir adquiriendo desde el temprana edad o que han sido heredados o aprendidos a lo largo de la vida. Los juicios de valor, chicos, nos van a hablar acerca de las personas y de los sentimientos. Nos gusta y creemos que se puede manifestar un tema tan variable como la policía, la religión, la cultura, el arte, entre otros. Un juicio de valor puede ser válido o no válido, es un sentimiento de valores para que nosotros podamos identificar si algo es verdadero o es falso, como por ejemplo en Afganistán las mujeres tienen un código de vestimenta, usan una prenda que se llama burka, que cubre toda la parte de su cuerpo y a veces solo deja los ojos descubiertos. Por otro lado, en el país occidental, el código de vestimenta femenino cambian. Las mujeres tienen libertad de usar la ropa que les guste. Dado que los juicios de valor son también afirmaciones acerca de algo que existe, una forma de expresión, inmediatamente podemos corregir el riesgo de emitir prejuicios. Para evitar es necesario contar con la siguiente información. Por ejemplo, es indispensable que, como podemos observar, para la convivencia pacífica entre las personas, analizar, discutir y argumentar cuidadosamente por qué consideramos algún comportamiento como bueno o malo. Es necesario razonar nuestras normas morales, justificar mediante argumentos si debemos o no continuar con una tradición y si debemos o no adoptar un comportamiento nuevo. Esto es la ética, el quehacer de razonar sobre la moral. A manera de síntesis, la moral es un conjunto de actos y juicios. Los actos son comportamientos considerados como buenos o malos, incorrectos o correctos, por un grupo de personas y se da en un contexto determinado. Los juicios de valor son las ideas que están detrás de cada acto y se fundamentan en la jerarquización o sistema de valores. Es así que un juicio de valor puede ser válido o un sistema, pero en otro no. Sin embargo, la moral es dentro de una sociedad se va a decir que se va a ir dividiendo en un individuo, no necesariamente ha pasado por procesos o disciplinas de justificación racional. Este proceso de justificación racional consiste en la ética. La ética es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Y cabe mencionar que aquí entra lo que es el juicio moral, ya que este es una facultad humana para poder consistir en afirmar la bondad o maldad dentro de un acto y tomar como punto de referencia los principios y los valores normativos y así ir creando creencias que vayan siendo consideradas valiosas. Los juicios morales son afirmaciones que las personas formulan sobre los actos propios y los de otras personas. No todos los actos que realiza una persona van a ser aptos para ser juzgados moralmente. Solamente los actos humanos son susceptibles de ser juzgados moralmente. Toda afirmación en sí es un juicio. Por ejemplo, la carne de res es buena para comer, es un juicio verdadero. Enunciativamente, Juan Pablo es honrado, Jorge es autoritario.
Alberto es bondadoso. El juicio de Juan Pablo es un hombre honrado. Esta oración hace una afirmación y nos está determinando y nos guía hacia una verdad que Juan Pablo, que tiene una característica valiosa y se dice que es honrado. Cumplir con el trabajo y decir la verdad son actos que se pueden calificar como buenos o malos, correctos o incorrectos. Sin embargo, ¿no te parece que hay algo bueno y extraño en esta comparación? Hay que notar que cumplir con el trabajo puede ser algo bueno, pero más sin en cambio, también cumplir con tus actividades en tiempo y forma te va a traer consigo algunos beneficios. Se nos dice que tenemos que realizar algo, esa acción que se nos está pidiendo lleva a cabo una fecha límite. Esta fecha límite nos está diciendo que si no lo llegamos a cumplir, nos va a traer consigo una sanción. Por ejemplo, debes ayudar a tu amigo, está teniendo problemas con la materia de matemáticas, o debes ayudar en la recolección de manzanas. Debes colaborar en el quehacer de la casa. Debes participar, etc. Es importante que al formular un juicio moral, independientemente del tipo de juicio moral que formulemos, nos detengamos un momento a reflexionar sobre los motivos y las condiciones que nos van a llevar a pensar que ese juicio, así como las circunstancias particulares de la situación a juzgar, ya sea que se trate de un deber por realizar, de una preferencia que nos lleve a tomar una decisión, o a un enunciado sobre la edad, la nacionalidad o el género de una persona. Una persona crítica de sí misma y de sus actos es menos propensa a dejar llevar por un prejuicio. Es importante reflexionar sobre las propias motivaciones y el contexto. Siempre cabe preguntarse, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Cuáles son los factores que influyen en mi idea de lo que está bien y lo que está mal? ¿Son factores realmente suficientes? ¿Qué riesgos existen de estar equivocado? He reflexionado sobre las consecuencias de este juicio. Ser crítico significa tener cautela al presentar juicios sobre otras personas y preguntarse sobre los motivos de las propias conductas. Esta característica nos va a ayudar a ser precavidos a la hora de interactuar con los demás y no presupuestarnos a un juicio moral que podamos tener para hacia con las personas. El problema ético que tenemos en la sociedad, como ya hemos visto, que es que los juicios morales dan pie a las normas morales, y estas tienen el objetivo de regular las relaciones entre los hombres y la sociedad. Ya tenemos claro que las características principales de un juicio moral son que van a afirmar lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo de un acto, una preferencia o un deber. A lo largo del bloque hemos expuesto situaciones conflictivas que se pueden presentar durante nuestra vida cotidiana. La palabra problema quiere decir originalmente pregunta. Eso significa que un problema en realidad es un cuestionario que requiere resolverse, una interrogante que reclama solución. Los problemas son retos que se van a ir presentando todos los días y nos dan la oportunidad de ejercer nuestra inteligencia y nuestra capacidad de decisión. Y desde luego, no todos los problemas que enfrentamos cotidianamente se relacionan con lo correcto o lo incorrecto de los actos. Por ejemplo, si se descompone la estufa, es un problema y seguro habrá muchas maneras de solucionarlo, pero ninguna implica la moralidad, qué camino tomar para ir a la escuela o el tipo de transporte que abordaré. Por ejemplo, son decisiones que dirían que no involucran contenido moral. Sin embargo, también es cotidiano enfrentarnos a situaciones que sí atañen a lo más correcto. No es tan sencillo enfrentarnos a esos problemas porque muchas veces parece tener solo dos salidas y ambas se nos presentan como extremos no deseados. Decir si asistimos o no a la escuela por tener flojera en realidad puede no representar nada extremo, pero decidir entregar o agredir a un compañero o ser agredido por no sumarte a la agresión colectiva, sí lo es. Todas aquellas situaciones en donde tenemos que elegir entre dos posibilidades que implican valores
qué es lo más correcto se llaman problemas éticos o dilemas éticos. Pero ¿cómo se distingue lo correcto de lo incorrecto? Más allá del sentido común, quienes deciden si es correcto matar a un ser humano, cómo castigar el delito grave que cometió, cómo se decide que robar sin usar uso de la fuerza es menos grave que planear o golpear en la calle, cómo decidimos que enseñar a rezar es mejor que enseñar a leer o viceversa. A continuación vamos a revisar las diferentes propuestas que varios filósofos han dado para responder a estas interrogantes. El endeunismo. La idea principal de esta tradición filosófica es que el bien supremo es la felicidad, y el término proviene del vocabulario griego eudaimonia, que significa felicidad. Aristóteles, él nos reflejaba que esto era considerado que la felicidad de los seres humanos recaía en el ejercicio de la razón misma, que es tal como lo conocemos y es una característica esencial del hombre. El razonamiento de Aristóteles es que él pensaba que cualquier ente vivo, en el ejercicio de su actividad típica de diversas características, por ejemplo, se suponía de muchos pasos a seguir, y este sería bueno para las aves fueran perfeccionando su vuelo, o que los peces fueran perfeccionando su nado. De este modo, el bien para los humanos es una continuidad o un simple ejemplo de esta ley natural, en la que se creía que en el sentido el hombre era feliz cuando realizaba lo que es propio, lo que lo hace hombre, es decir, lo que hace diferente al resto de los animales. El punto para Aristóteles es que hay que desarrollar hábitos que nos lleven a mantener pues un balance en cuanto a proponernos emocionalmente, sensorialmente del ser humano, y que conduzca a la sabiduría, respeto del componente espiritual del mismo. Ejemplo de los primeros sería evitar extremos no necesarios, ser abstemios si se puede, ser prudentes, es decir, la tarea es aprender a beber no moderadamente para disfrutar y no para embriagarse, aprender a dominar las emociones, ni ser expresivo, pero tampoco explosivo, aprender a estar con uno mismo, no para aislarse del mundo, sino para conservarse y para saber estar solo en cuanto así sea, y lo disfrutemos de igual manera la compañía. Aprender a convivir de varias maneras y volvernos dependientes de la compañía, sino para desenvolvernos plenamente en la sociedad. Las teorías consecuentalistas nos están marcando que su nombre nos está indicando, estas teorías que nos están proponiendo, que el criterio para determinar la moralidad de una acción radica en sus consecuentes. Esto quiere decir que podemos pues determinar una acción si es moral o inmoral si se pone en atención a sus posibilidades y a sus efectos. Entre estas teorías encontramos el hedonismo y el utilismo. El hedonismo es el fundador de esta doctrina. El filosófico fue griego Epicuro. Él nos decía que lo ideal y lo principal de esta propuesta filosófica era placentero es lo bueno, así lo correcto, lo bueno es lo que genera placer, pero antes de lo que nos genera placer, él dibujaba una sonrisa en nuestro rostro y nos decía que eso era hedonismo, usar una palabra para utilizar el placer para referirnos a un sentimiento o un acto afectivo o espiritual, no al placer sensorial. Por ejemplo, aclarar un malentendido con un amigo, resolver un conflicto vecinal de manera pacífica, ayudar a conciliar a dos personas y evitar una injusticia. Un concepto erróneo del hedonismo es que ha perdurado por mucho tiempo en diversos medios de comunicación. Es el de las creencias que se refieren al cultivo de placeres de los sentidos, como los alimentos o cualquier sensorial corporal agradable, como bañarse con agua caliente, dormir en colchones suaves, es decir,
El hedonismo se ha confundido con la idea de propiciarse el mayor número de placeres posibles y entre más duraderos mejor. Bien, pues dejemos claro que de esto no vamos a estar hablando cuando nos referimos a hedonismo, sino a los placeres principales, intelectuales y espirituales y obviamente estéticos. El utilitarismo, esta propuesta filosófica perteneciente al consecuencialismo, plantea que lo bueno es lo útil y lo útil es lo beneficiario. A la mayoría de los hombres, incluso de los mismos, todo aquello que incrementa el bienestar de la mayoría es útil y por lo tanto es bueno. Si bien existen muchos filósofos que trabajaron a la luz del utilitarismo, son dos los que participaron exponentemente: Jeremy Bergman y John Stuart. El último piensa que desde el inicio de la generación del bienestar social buscamos crear condiciones de vida dignas para que todos los ciudadanos mediante el fomento de la libertad. En este contexto, Jeremy Brack propuso que lo bueno es el placer, así que los actos moralmente buenos son los que buscan aquellos que proporcionan más placer a la mayoría cantidad de gente posibles. En su trabajo intentó elaborar reglas para calcular magnitudes de placeres y poder así tener elementos racionales para planear acciones moralmente correctas. Por supuesto, se topó con problemas nada sencillos. Si el placer es una vivencia experimental y subjetiva, ¿cómo calcular la suma de planes o productos en el conjunto de experiencias? ¿Cómo hacer comparable lo incomparable? Otros problemas más difíciles de resolver y interrogantes difíciles de responder es lo relacionado con lo anterior, es de clasificar los planes por su posible calidad. ¿Cómo vamos a clasificar los planes según su posible claridad? Vamos a irlos determinando de acuerdo al grado de su importancia. Y de esta manera vamos a ir seleccionando lo peligroso, lo no peligroso, lo apto, lo no apto, y lo que nos hace feliz y lo que no nos hace felices. Y pues bueno, en forma de conclusión me gustaría terminar con una reflexión y pues dice así: tiene por nombre el título de El abanico. Un rico marqués que vivía en la Nueva España había decidido casarse. Finalmente, estaba a punto de cumplir 40 años y pensó que era momento de sentar cabeza. Su título nobiliario era uno de los más importantes del virreinato. Era muy guapo, pero estaba cansado de tantas aventuras y viajes y deseaba fundar una familia estable. Su decisión dio mucho de qué hablar entre los aristócratas. Distinguidas damas trataron de seducirlo, pero él no daba su brazo a torcer. Pasaban los días, las semanas y los meses, y él seguía sin elegir esposa. ¿Hasta cuándo vas a seleccionar a tu señora?, le preguntaban sus amigos. Hasta que encuentre a la mujer que busco, les respondía. Ellos trataban de ayudarlo en su selección, mencionando a las mejores opciones. ¿No es muy guapa la condesita de Mina de Oro?, le dijeron. Sí, pero se ocupa demasiado de sus joyas y sus trajes, repuso él. Y la baronesa de Iris, indicaron, siempre está pensando en su belleza y cree que con el matrimonio se marchitará, respondió. ¿Y qué nos dices de la marquesa de Cumbre Nevada? Es una verdadera santa, insistieron. Pues sí, pero pasa todo el día en la iglesia y prefiere escuchar un sermón que cuidar a sus hijos. Pretextos de él al final del día. Todos pensaban que el matrimonio jamás se llevaría a cabo y que el marqués vería blanquear su cabello con las canas de un solterón. Una noche de aquellas se ofreció un fastuoso baile en la embajada de Inglaterra, donde se reunieron la crema innata de la sociedad novohispana. El marqués se encontraba en el comedor y ahí también se hallaban los jóvenes y las condesitas del Valle de Oro, tomando el té con sus amigas. No era muy hermosa, ni muy rica, ni muy importante. Era huérfana de madre y vivía solo con su padre, un prestigiado caballero.
Eran los meses más calurosos del año y la condesita sacó de su bolso un abanico. ¡Qué hermoso!, le dijo una de sus amigas. Ella le contestó: no me digas, estoy encantada con él. Lo cuido como la niña de mis ojos. Me lo regaló mi padre por el día de mi santo. Lo compré en París y todo es un primor. La tela, la pintura, las varillas. El resto del grupo se acercó a admirarlo. En el mismo momento, un sirviente de la casa cruzó el comedor cargando una pesada bandeja con helados. Se tropezó y chocó con el abanico abierto, que quedó hecho pedazos. Las amigas lo insultaron a voces. ¡Qué bruto! ¡Qué animal tan grande! Parece ciego, le dijeron. El pobre empleado estaba rojo de vergüenza, sudaba de pena y apenas podía pronunciar palabras. La condesita salió en su defensa y dijo: oigan, no lo ofendan ni le falten el respeto, y usted no se mortifique, la culpa fue nuestra por estorbar el paso. Con delicadeza recogió los fragmentos del abanico. El marqués, que había presenciado todo, supo que había encontrado a la mujer de su vida. 13 meses después se celebraron sus bodas en la sala principal del palacio. Dentro de una vitrina exhibieron el abanico roto. Para reflexionar, chicos, me gustaría dejarles estas 4 preguntas y posteriormente las debatimos en clase. Pregunta 1. ¿Consideran que las amigas tenían derecho a insultar al sirviente? 2. ¿Cómo creen que se sentía él por haber provocado este incidente? 3. ¿Qué cualidad expresó la condesita con su actitud? Y 4. ¿Qué elemento es más importante para una relación feliz? ¿La riqueza, la belleza o el respeto? Con esto, chicos, culminamos con nuestro bloque de formación cívica y ética. Para mí fue un gusto acompañarlos en esta trayectoria. Se despide de usted su profesora, Selene Lugo. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.